Ya hacía tiempo quería hacer este video y creí oportuno el subirlo en este día, pues de esta manera recordamos esta fecha en la cual este joven filósofo decide terminar con su vida a la corta edad de 23 años, el 17 de octubre de 1910. Al día de hoy en que se sube el video se estarían cumpliendo 110 años de su muerte. Quiero hacer sonar el nombre de Carlo Michael Stater en los oídos de la gente. Quiero que recordemos no solo su historia, sino su gran filosofía. La persuasión y la retórica, su más grande obra, nace como una tesis sobre el análisis de los conceptos de persuasión y retórica en Platón y Aristóteles, y termina siendo más que eso. Un libro de filosofía que va más allá de solo los recursos literarios. Un libro complejo de un pensamiento influenciado por Nietzsche, Schopenhauer, Stirner, Marx, Sócrates, Parménides, Leopold y Tolstoy, entre otros. Michael Stater vio los hilos con los que se mueve el mundo y con los que el ser humano es lo que es, y nos muestra un camino hacia un lugar imposible, el absoluto, la persuasión. ¿Tiene relación su filosofía con su decisión de suicidio? Todos los progresos de la civilización son retrocesos del individuo. La vida humana se presenta atrofiada. La retórica es el nombre que le da al discurso social que hace creer al ser humano lo que no es. Mediante la retórica es que la sociedad funciona. Sus mandatos y doctrinas son las que hacen que el ser humano no logre nunca la realización. Michael Stater vive en la extrema tensión y distancia entre los dos polos de la retórica y la persuasión, o dicho de otro modo, de la lengua y la verdad. La vida social dicta ya en dónde pensar y en qué pensar, asimismo sobre qué no pensar y en dónde no hacerlo. La vida social establece, como si fuera absoluta, una forma en la que los hombres deben realizarse y dicta lo que debemos ver como éxito en la vida. Así todos ya desde pequeños son adoctrinados a esta enseñanza común para que no se mueva nadie de su lugar y poder debilitar al individuo. Así el hombre retórico se confía a la voluntad de vida, como en Schopenhauer, el determinismo de las necesidades, lo que Michael Stater llama psicofilia, amor a la vida. Esa es la doctrina socialmente aceptada como verdad. Así el hombre se pierde y trata de buscarse en los objetos de su deseo. El hombre va de objeto en objeto tratando de llegar a saciar su necesidad. Y prometiendo saciar su hambre, el dios de la psicofilia lo condena a faltarse constantemente a sí mismo y lo arrastra de objeto en objeto hasta que un tropiezo haga cesar el triste juego. Los hombres tienen más la vida que la muerte. De buen grado renuncian a afirmarse en los modos determinados con tal que su renuncia tenga un nombre, unas ropas, una persona, por la cual se les conceda un futuro lo más vasto posible, una crisis mejor cuanto más lejana, y al mismo tiempo un deber lo más cercano posible, una actividad que fingiendo pequeños objetivos logrados poco a poco en un futuro cercano, dé la ilusión de caminar a quien está quieto. Por un nombre, por una apariencia de persona, los hombres sacrifican de buen grado su determinada demanda, ya que con ella, aún sintiendo la incerteza, intimidados, se acomodan a cualquier horrible fatiga. En cada hombre se esconde el alma de un fakir. La seguridad del hombre está fundada en un autoengaño, sobre el engaño de la autorrepresentación. Su vida, por así decirlo, se realiza a sus espaldas, en la ignorancia de sí mismo y de su prójimo. Es el objeto de la necesidad, no un individuo. Él no se encuentra nunca a sí mismo, se busca en un futuro mediante la esperanza y se pierde siempre del presente. La vida social, por otra parte, se presenta como el arte del autoengaño, como una máscara que crea la ilusión de ser seres humanos a quien son solo cuerpos que parlotean. Él se quiere construir una persona con la afirmación absoluta que él no tiene. Es la inadecuada afirmación de la individualidad, la retórica. Los hombres hablan siempre y su parloteo lo llaman razonar. Pero cualquier cosa que uno diga no la dice, sino que atribuyéndose voz para hablar, se adula. Como el niño en la oscuridad grita para hacerse señal de su persona, que en el miedo infinito se siente desfallecer, así los hombres
que en la soledad de su alma vacía se sienten desfallecer, se afirman inadecuadamente, fingiéndose señal de la persona que no tienen, como si el saber estuviera a mano. No sienten ya la voz de las cosas que les dice tú eres, y en la soledad no tienen valor de permanecer, sino que busca cada uno la mano de su compañero y dice, yo soy, tú eres, nosotros somos, para que el otro le haga de espejo y le diga, tú eres, yo soy, nosotros somos, y juntos se repiten, nosotros somos porque sabemos, porque podemos decirles las palabras del saber, del conocimiento libre y absoluto. Así se entretienen el uno al otro. Puesto que nada tienen, nada pueden dar, se mecen en palabras que fingen la comunicación. Puesto que no pueden hacer que el mundo de cada uno sea el mundo de los demás, fingen palabras que contengan el mundo absoluto y con palabras nutren su aburrimiento. Con palabras se preparan un bálsamo para el dolor, con palabras explican lo que no saben y lo que necesitan para aplacar el dolor o para ser insensibles al dolor. Cada palabra contiene el misterio y a este se confían. Con palabras tejen un nuevo velo tácitamente convenido para la oscuridad. Dios me ayude, porque yo no tengo el valor de ayudarme solo. Así el ser humano busca el refugio de la vida social para afirmarse falsamente. No encuentra una afirmación en sí mismo y busca la adulación del semejante. Ambos quieren engañarse para no caer en la verdad de su irrealidad. El hombre busca al hombre para utilizarlo, para fingir que es algo. Así se da a sí mismo el nombre de soy padre y los padres deben de hacer esto. O dicen soy mujer y las mujeres deben de hacer esto. Soy empleado y los empleados deben hacer esto. Soy estudiante y los estudiantes deben de hacer esto. Así necesitan de un nombre en donde encajar para darse un rol y así no pensar sobre sí mismos, de modo que no consiguen nunca ser alguien. Consiguen únicamente llegar a la realización de lo que se les ha impuesto. El hombre domina al hombre para sus propias necesidades. Ambos son egoístas que ven en el otro su propia ventaja. En comparativa sobre la flor y la abeja, las cuales tienen una relación de reciprocidad. La flor ofreciendo el jugo a la abeja propagando el polen de la flor. Y a pesar de ello, en el otro cada uno ve solo la propia necesidad. Así el hombre retórico hace del prójimo su propio medio y es medio para el otro. La relación con el otro la vive en la inconsciencia, mecánicamente en los modos de la exterioridad, y mientras cree ser sí mismo, consigue solamente ser el otro del propio otro, cosa entre cosas. Y es justamente en la vida de la industrialización en donde el hombre pierde su individualidad y se convierte en pieza, una parte suplementaria, sustituible, y precisamente mecánica. La racionalidad técnica ha invadido toda la vida y a ella le corresponde el eclipse del individuo. En un mundo en el que la vida social se presenta fraccionada en funciones parciales o en deberes burocráticos, es decir, un hijo debe comportarse así, un padre así, un trabajador debe solo hacer esto y cada uno toma su puesto y se comporta según es aceptado. El hombre ya no es capaz de darle una dirección a su existencia. Él se hace una imagen variable de las cosas según el placer del momento y de ese concepto saca sus verdades. De las imágenes variables hace las cosas mismas. Hace del sabor el correlativo de la sabiduría. Confunde la psicología con la ontología. Le dan un sentido real a algo que es absolutamente subjetivo. Él no dice esto es para mí, sino esto es. No dice esto me gusta, sino es bueno. No quiere aceptar sus intuiciones, sino que quiere que todos las acepten y así imponer sus verdades como absolutas. La retórica del mundo se resume en amor a la vida y miedo a la muerte, en el querer continuar para no vivir mi presente, en el autoengaño de mi individualidad mediante la comunicación con mi semejante, y el someterme al orden establecido que procura conservar esta retórica en el mundo. La sociedad retórica inventa la medicina para prolongar la vida y hace creer a la gente que esto es bueno, como si la muerte fuera algo malo. Los cosméticos hacen lo imposible para hacernos ver más jóvenes, así crear la ilusión de que escapamos a nuestra muerte. Encadenado a las correlaciones próximas, aislado en su particularidad, esclavo de la necesidad, de la preocupación del continuar, el hombre pierde el sentido de las cosas y de sus relaciones.
Y si el dolor de no ser no cesa de oprimirlo, no quiere reconocerlo. Los hombres tienen miedo al dolor, y si el miedo no es dominable, buscan la fe religiosa, en donde ya no les satisface el Dios de la psicofilia, el amor a la vida, sino que inventan un Dios que guarde su existencia mientras ellos continúan el engaño, que lo vuelva todo mejor, y jamás son soberanos de su propio ser. El sol brilla, el aire es puro, todo es como antes, aunque tú hables como un sepulto vivo que describe su propia tumba. El Dios que te mantiene en pie, que te hacía claro el mundo y dulce la comida, que te daba la familia, la patria, el paraíso, ese te traiciona y te abandona, puesto que está roto el hilo de tu psicofilia. El sentido de las cosas, el sabor del mundo, es solo para el continuar. Haber nacido no es más que querer continuar. Los hombres viven por vivir, no por morir. Su persuasión es el miedo a la muerte. Haber nacido no es más que temer a la muerte. De modo que si se hace segura la muerte en un cierto futuro, se manifiestan ya muertos en el presente. Todo aquello que hacen y dicen con firme persuasión para un cierto fin, con evidente razón, no es más que miedo a la muerte. Para Michael Steiter, la filosofía tradicional es parte aún de esta retórica, aquella filosofía que pierde en sus conceptos todos los verdaderos fenómenos, el querer cubrir con palabras la extensa infinitud de las sensaciones vivas de la existencia es algo que ha terminado en una filosofía superficial y en un optimismo racionalista, de que podemos crear un lenguaje universal de los conceptos y así conocer el mundo. Si recordamos, Nietzsche hace de Sócrates el filósofo que inaugura la tradición del optimismo racionalístico, del pensamiento conciliado y satisfecho de sí mismo, la larga época, como diría Heidegger, de la metafísica occidental. Persiguiendo la esencia vacía de los fenómenos, el Sócrates de Nietzsche pierde los propios fenómenos, superpone la abstracción de los conceptos a la concreción de lo vivo. A su vez, Michael Steiter hace del viejo Platón y de Aristóteles los iniciadores de la retórica. La lengua es el vehículo del error, pues se utiliza no para expresar el ser, sino para significar el mundo, para dar a todo un lugar, para que se conserve un orden social que da a cada uno su utilidad, es decir, jamás su realidad individual, sino solo su posición en el deber. Todo esto se consumará por la indicación de la sagrada ciencia, es decir, de aquello que se venera como un saber desinteresado. La ciencia aspira a ser pura. Los hombres se ponen en posición cognoscitiva y hacen el saber. Pretenden negarse a sí mismos para alcanzar un saber objetivo, libre de un interés individual. Así nace el hombre teorético, el hombre socrático, según Nietzsche, aquel que cultiva el saber por el saber. Por tanto, son dos, su vida y su saber. Dice Michael Steiter sobre la objetividad de la ciencia: abre los ojos y las orejas, la nariz, usa la lengua y las manos, y tendrás la experiencia sana y positiva de los sentidos, me respondería cualquier científico. Pero, ¿cuál es el sabor del pan? ¿Aquel del primer pedazo que como cuando tengo hambre? ¿O el que como después cuando estoy satisfecho? ¿Cuál es la experiencia de la realidad? Si yo tengo hambre, la realidad para mí no es más que un conjunto de cosas más o menos comestibles. Si yo tengo sed, la realidad es más o menos líquida y más o menos potable. Si yo tengo sueño, es un gran catre más o menos duro. Si no tengo hambre, ni tengo sed, ni tengo sueño, si no tengo necesidad de nada determinado, el mundo es para mí un gran conjunto de cosas grises y que no sé lo que son, pero que ciertamente no están hechas para que yo me regocije. Pero nosotros no miramos las cosas con el ojo del hambre o de la sed, nosotros miramos objetivamente, protestará un científico. La objetividad es ver las cosas como están, no porque se tenga necesidad, sino en sí. Tener a la vez el hielo y la rosa, casi en el mismo momento el gran frío y el gran calor. En la actualidad de mi vida todas las cosas, la eternidad recogida e íntegra. Y sin embargo, si objetividad quiere decir objetividad, ver objetivamente o no tiene sentido porque debe haber un sujeto, o es la extrema conciencia de quien es uno con las cosas y tiene en sí todas las cosas, uno indivisible, el persuadido, el Dios. Pero nosotros no vemos, nosotros miramos objetivamente, protestaba entonces el científico.
Pero mirar también es un verbo y como tal requiere un sujeto. Y puesto que los científicos no pueden salir impunemente de su piel como los gusanos de seda para mirar cómo están hechas las cosas, por fuerza debemos admitir que la objetividad es de alguna manera una subjetividad. Y entonces hace falta ir al otro extremo. Si no es el Dios, es la piedra. Si no es la identidad de mi conciencia con la conciencia de las cosas, es la infinitesimal conciencia de la relación infinitesimal. Y en esta la ilusión de la ausencia de todo asentimiento individual, puesto que del todo el ascenso no se puede quitar. Para tener experiencia objetiva yo debo mirar las cosas que no veo, puesto que aquellas que veo las veo por el asentimiento de mi entera persona. Y mirar quiere decir procurar al ojo la cercanía que despierte su asentimiento, no como ojo que sirve para mi cuerpo, sino como ojo, como conjunto de lentes, el asentimiento inorgánico. La ciencia es solo la forma más engañosa de la retórica, pues presume de objetividad y es honrada por conocer, cuando no puede ir más allá de los mismos conceptos. Por ello, desde que el ser humano existe, siguen siendo los mismos problemas sin resolver. Si quieres que en otro video analicemos detalladamente los fallos fundamentales de la ciencia, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Además de eso, la ciencia es alabada como el conocimiento verdadero, creando un nuevo dogma universal, el que todos deben creer y seguir, un dogma que no puede ser comprobado por cada individuo del planeta y que por ello obedecen ciegamente. Entonces la ciencia termina siendo el Dios de donde deriva para cada uno el derecho de existir. El derecho, por tanto, de embrutecerse en la vida disminuida, en la oscura fatiga, de encurvar la espalda en un rincón escondido para no tener que mirar frente a frente la cara de la vida y no ver la muerte. Quien confía en la ciencia queda sordo a los temas que más deben interesarle y que son más suyos, los temas de la vida y de la muerte. El hombre se oculta en su conciencia y por todos los medios busca no ser él mismo. Por ello busca y encuentra el prototipo de ser humano, se pone en su ropa de padre, madre, hijo, estudiante, maestro, y se para en la fila de la sociedad en la que todos son exactamente iguales, con la misma concepción del mundo y con la misma concepción de la felicidad y el éxito. Busca a su semejante para oír de su conciencia y entre los dos hacerse la ilusión de vivir. ¿Cuántos son esclavos del tenemos que vivir que esperan todo el futuro y que se abalanzan sobre las cosas, pretenden de estas las acostumbradas relaciones, como con una persona suficiente que teniendo en sí la razón, tuviese derecho a pedir? Todos dicen, pero en fin, tengo derecho yo también. Si supieras lo que he sufrido, comprenderías que tengo razón, hay que intentarlo. Métete en mi pellejo y después juzgas. Y en efecto, todos tienen razón. Todos pueden enumerar las causas de este modo, las necesidades de que su acto o su pretensión resulte matemáticamente justas. Tiene razón la piedra en caer si la tierra lo atrae de este modo. Tiene razón la hormiga oprimida de protestar si la piedra la aplasta. Tiene razón el mosquito de chupar la sangre del hombre si lo empuja el hambre de este modo. Tiene razón el hombre de matarlo si éste le pica de este modo. Tiene razón las pulgas, los perros con rabia, la filoxera, la peste, los aduaneros, los guardias de seguridad pública. Todos tienen razón para vivir, pero han tenido la desgracia, han cometido el error de nacer. Sobre la vida de Michael Stater no hay mucha información, pues murió joven y por ello no publicó mucho. Es una leyenda de las letras italianas, pese a haber escrito únicamente 2 libros y un puñado de poemas. Se ha contado que a través de una llamada de teléfono, una mujer con el nombre de Anna Travan, de 88 años, dijo haber conocido de cerca a Carlo Michael Stater. Ella empezó explicando que Michael Stater, italiano de nacionalidad y judío de confesión, iba a clase con su hermano al instituto de Gorizia. Entonces ellos tenían 16 años y ella solamente 8. Lo recordaba como un joven cortés y bondadoso, guapo y distinguido, que parecía haber nacido para elevarse sobre la vida y regalar alegría y significado a la existencia de los que tenía cerca. Un día que el joven había llegado a su casa con una poesía que decía: con el hilo de nuestra vida tejemos nuestra muerte. La niña asombrada escucha y lee los versos que no entiende y le pregunta a Carlo qué quiere decir lo que ha escrito. ¿Cómo puede ser esto de morir mientras se vive? No lo entiendo.
Y Carlos le responde que todavía no se lo puede explicar porque es muy pequeña. Ana le vuelve a preguntar si se lo explicará cuando sea mayor. La respuesta es no. La niña decepcionada insiste. ¿Y por qué? El joven aclara, porque no estaré aquí. El joven filósofo y dibujante nació el 3 de junio de 1887 en Gorizia, Italia. Estudió matemáticas y después filosofía. Se especializó en los griegos, hizo una gran cantidad de dibujos, caricaturas y retratos. Además escribió algunos cuentos y poemas en un libro que se tituló La melodía del joven divino. Escribió también El diálogo de la salud y al final de sus días escribió su obra cumbre y última, La persuasión y la retórica. Un libro muy original y bastante interesante donde plasma su filosofía sobre la vida y la muerte, la verdad y la ilusión. Yo sé que hablo porque hablo, pero no convenceré a nadie. Sin embargo, lo que digo ya fue dicho tantas veces y con tanta fuerza que parece imposible que el mundo haya continuado existiendo después de que resonaran esas palabras. Este libro, La persuasión y la retórica, fue su tesis que preparó durante bastante tiempo. El 5 de octubre de 1910 envía su tesis de filosofía sin los anexos críticos que terminará de redactar el 16 de octubre. Carlo Michel Steiter, un día después de enviar por correo a la Universidad de Florencia los anexos críticos de La persuasión y la retórica, su tesis de graduación, empuñó una pistola y acabó con su vida pegándose un tiro a la corta edad de 23 años. Los que lo conocieron aseguraron que no tenía previsto suicidarse, por lo que sus razones aún siguen siendo un misterio para nosotros. En un poema dedicado a su hermana Paula, Carlo Michel Steiter escribió: «Déjame ir más allá del desierto, hacia el mar. Sé que quiero y no tengo lo que quiero. Un peso pende de un gancho y al pender sufre porque no puede bajar, no puede salir del gancho, porque lo que es peso pende y lo que pende depende. Queremos darle satisfacción, lo liberamos de su dependencia, lo dejamos ir, que sacie su hambre de lo más bajo y baje libremente hasta quedar satisfecho. Sin embargo, en ningún punto se sacia y quiere siempre seguir bajando, ya que el próximo punto supera en bajeza al anterior. Y ninguno de los puntos futuros será capaz de satisfacerle y le sigue quedando una infinita voluntad de bajar». Aquí presento la filosofía de Carlo Michel Steiter. En el presente video hemos analizado lo que es la retórica. Pero entonces, ¿qué es la persuasión? ¿Cómo el ser humano puede ser persuadido para abrazar el absoluto? ¿Cuál es la mayor violencia en contra del ser humano? ¿De qué manera su filosofía se relaciona con su suicidio? Voy a hacer otro video sobre Carlo Michel Steiter explicando estos temas y vamos a reflexionar sobre los motivos de su suicidio con más calma. Me despido y te agradezco mucho el apoyo.